Hola amigos, hoy con un nuevo video de química general y específicamente el capítulo de electroquímica. Y qué mejor que realizar un ejercicio que dice lo siguiente: predecir si el ion férrico puede oxidar al ion yoduro de tal forma que se produzca yodo sólido en condiciones de estado estándar. Bueno, antes de comenzar con este ejercicio tenemos que tener claro qué significa en condiciones de estado estándar. En primer lugar, los iones, ¿cierto?, que participan en esta reacción, la concentración corresponde a 1 molar. En segundo lugar, corresponde hablar, ¿cierto?, de la temperatura. La temperatura de trabajo, ¿cierto?, o la temperatura de nuestro sistema es de 25 grados Celsius. Y con respecto a la presión, cualquier gas, ¿cierto?, que participase en la reacción o bien que se produjeran, la presión de estos gases es de 1 atmósfera. Estas son las condiciones en estado estándar. Con respecto a la concentración, ¿cierto?, que se toma de 1 molar, hay que también destacar que esto sucede cuando estamos hablando que una dilución se comporta en forma ideal. Porque cuando sucede eso, ¿cierto? Ya habíamos comentado, creo, en un video de pH, cuando ocurre eso, las actividades son iguales a las concentraciones. Y eso es producto porque el coeficiente de actividad toma un valor de 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de condiciones en estado estándar y además, ¿cierto?, estamos asumiendo un comportamiento de la disolución ideal, entonces las actividades toman el mismo valor que las concentraciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando ya comencemos a hacer ejercicios más complejos, evidentemente ya vamos a trabajar con las actividades. Bien, aclarado ese punto, comencemos. En este ejercicio nos están preguntando si de alguna forma nosotros podemos predecir si el ion férrico puede llegar a oxidar al ion yoduro de tal forma que se produzca yodo sólido. En resumen, ¿cierto?, la reacción que se estaría dando hipotéticamente, ¿cierto?, sería la siguiente: el ion férrico, ¿cierto?, el fierro más 3, reaccionando con el yoduro para formar el ion ferroso más el yodo sólido o el yodo diatómico o yodo molecular. Entonces, la pregunta en cuestión es verificar si finalmente ocurre o no esta reacción. Porque si nosotros logramos, ¿cierto?, concluir que esta reacción ocurre, nosotros estaremos en condiciones de afirmar que efectivamente el ion férrico sí puede oxidar al ion yoduro. Perfecto. Entonces, para lograr esta predicción nos vamos a basar en nuestras conocidas tablas de potencial estándar de reducción, con la cual ya hemos venido trabajando, ¿cierto?, los videos preliminares, ¿cierto? Y en estas tablas lo que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto?, son los respectivos pares. Es decir, tengo que buscar el par férrico ferroso y el par yoduro yodo. Recuerden que estas tablas están escritas en forma de reducción. Entonces, ahí está señalizado, ¿cierto?, el par férrico ferroso, el cual tiene un potencial de reducción de 0.77 volt. Y el otro par sería el que contempla, ¿cierto?, el yoduro con el yodo sólido. Pero si se dan cuenta, en esta reacción hipotética, ¿cierto?, acá el yoduro, ¿cierto?, se estaría oxidando. Entonces tenemos que encontrar ese mismo par, pero obviamente escrito como reducción, porque recuerden que estamos revisando tablas de potenciales estándar de reducción. Y efectivamente ahí donde está señalizado, ¿cierto?, con color rojo, ahí aparece el par.
y tiene un potencial estándar de reducción de 0.53 volt. Entonces, como ya habíamos conversado, es evidente, ¿cierto?, que el que posee mayor potencial estándar de reducción, ese va a tener la tendencia de reducirse y por ende el otro par tendría que sufrir la oxidación. Entonces nosotros podríamos concluir que efectivamente el ion férrico se va a reducir y el ion yoduro se va a oxidar. Perfecto, eso exclusivamente con visualizar los potenciales estándar de reducción. Acá voy a volver a escribir las semireacciones, ¿cierto?, de reducción. Férrico pasando a ferroso con 0.77 volt y el yodo sólido pasando a yoduro, ¿cierto?, con un potencial de reducción de 0.53. Entonces es evidente que la semireacción de férrico a ferroso va a actuar, ¿cierto?, en forma catódica y la otra semireacción, por ende, tiene que actuar en forma anódica. Si yo quisiera calcular el potencial estándar de esta celda, ¿cierto?, recuerden la fórmula, sería igual al potencial estándar, ¿cierto?, de la reacción catódica menos el potencial estándar de la reacción anódica. O dicho de otra forma, el potencial estándar, ¿cierto?, del par que está actuando como cátodo menos el potencial estándar del par que está actuando como ánodo. Recuerden eso, tienen que ser los potenciales estándar de reducción. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda, ¿cierto?, si yo reemplazo, sería igual al potencial estándar del cátodo, que sería 0.77, menos el potencial estándar del ánodo, ¿cierto?, de reducción, por supuesto, 0.53 volt. Si eso yo lo calculo en nuestra calculadora, me debería dar un valor de 0.24 volt. Ese sería el potencial estándar de la celda. Pero muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué me sirve esto para predecir si finalmente el ion férrico va a oxidar al ion yoduro? ¿Cierto? Y la única forma de saber, ¿cierto?, si una reacción va a ocurrir, ¿cierto?, es que se debe cumplir la siguiente relación importantísima en la química en general, que el delta G de reacción, ¿cierto?, tiene que ser menor a 0, o dicho de otra forma, el delta G de reacción, o la diferencia, ¿cierto?, de energía libre de la reacción, tiene que ser negativo. Entonces, si yo lograra calcular ese delta G de reacción y me diera un valor negativo, yo fácilmente podría concluir que efectivamente la reacción ocurriría y por ende podría concluir que el ion férrico sí puede oxidar al ion yoduro. Bien, entonces nos recordamos de otra relación muy interesante en la cual me relaciona el delta G de reacción con el potencial de la celda. Y dice lo siguiente: el delta G de reacción va a ser igual a menos el número de electrones multiplicado por la constante de Faraday y multiplicado por el potencial de la celda. Pero, como todos sabemos, ¿cierto?, el potencial de la celda es distinto al potencial estándar de la celda. Porque el potencial estándar de la celda es un potencial medido en condiciones estándar. En cambio, el potencial de la celda no es medido en condiciones estándar. Por eso que son diferentes. Sin embargo, ¿cierto?, como el enunciado del ejercicio nos dice que estamos trabajando en condiciones estándar, sucede lo siguiente. Resulta que el delta G de reacción, ¿cierto?, la variación de energía libre de la reacción, cuando nosotros trabajamos en condiciones estándar, va a ser igual al delta G estándar de reacción. Y por otro lado, el potencial de la celda, cuando nosotros trabajamos en condiciones estándar, tiene que ser igual al potencial estándar de la celda. Entonces, estas dos relaciones se cumplen. Debo aclarar, ¿cierto?, que estas relaciones, ¿cierto?, para llegar a eso, esto tiene una demostración que es muy sencilla, pero no lo voy a hacer ahora, sino que lo voy a hacer en videos posteriores,
cuando comencemos a trabajar con la ecuación de Nernst, ¿cierto? Ahí nos vamos a dar cuenta de por qué se cumple esta igualdad, ¿cierto? Del potencial de la celda es igual al potencial estándar de la celda. Y lo mismo sucede con el delta G de reacción, por qué es igual al delta G estándar de reacción. Eso también tiene una explicación matemática muy sencilla, ¿cierto? Pero por ahora, ¿cierto? Nos vamos a quedar con este concepto de que cuando estamos trabajando en condiciones estándar, el delta G de reacción tiene que ser igual al delta G estándar de reacción. Y por otro lado, el potencial de la celda tiene que ser igual al potencial estándar de la celda. Teniendo claro esto, entonces podemos reemplazar en esta fórmula. Podemos decir entonces que el delta G estándar de reacción tiene que ser igual a menos el número de electrones multiplicado por la constante de Faraday y multiplicado por el potencial estándar de la celda. Perfecto. Y ahora tenemos que analizar con qué signo va a terminar el delta G estándar de reacción. Si esto es negativo, es evidente que la reacción es espontánea y por ende la reacción ocurre y por ende podemos concluir que el férrico sí puede oxidar al ion yoduro. De lo contrario, si el delta G estándar de reacción me da mayor que 0, o dicho de otra forma me da un número positivo, entonces nosotros podemos decir que la reacción no ocurre, ¿cierto? Y por ende el férrico no puede oxidar al ion yoduro. Entonces ese es el análisis que debemos hacer. Por lo tanto, ¿cierto? Para que el delta G estándar de reacción, para que sea negativo, o dicho de otra forma, para que sea menor que 0, se debe cumplir que el potencial estándar de la celda tiene que ser positivo. Y es lógico porque observen, el n, como habíamos dicho, es el número de electrones. Es un número entero y ese número es positivo. La constante de Faraday también es un número positivo. Entonces, el signo final, ¿cierto?, del delta G estándar de reacción va a depender exclusivamente del signo del potencial estándar de la celda. Si el potencial estándar de la celda es positivo, ¿cierto?, eso involucra que el delta G estándar de la reacción tiene que ser negativo. Y al contrario, si el potencial estándar de la celda es negativo, ¿cierto?, eso involucra que el delta G estándar de reacción sea positivo. Pero en nuestro ejercicio, el potencial estándar de la celda, ya lo habíamos calculado, nos dio igual a 0.24 volt. Y eso es un valor positivo. Por lo tanto, yo puedo afirmar, ¿cierto?, que el delta G estándar de reacción nos va a dar un valor negativo. Y si es negativo, yo puedo concluir que la reacción ocurre. Esta reacción. Y si esta reacción ocurre, entonces yo puedo afirmar categóricamente que el ion férrico sí puede oxidar al ion yoduro, de tal forma que se produzca el yodo molecular, o dicho de otra forma, el yodo diatómico o el yodo sólido. Como se habrán dado cuenta, es bien sencillo este ejercicio, predecir, ¿cierto?, si una reacción ocurre y si un reactante puede oxidar al otro, calculando, ¿cierto?, el potencial estándar de la celda y verificando si es positivo o negativo, porque según el signo, ¿cierto?, del potencial estándar de la celda, yo aplico esta relación, ¿cierto?, que se cumple en condiciones estándar, y yo puedo analizar rápidamente si mi delta G estándar de reacción me va a dar negativo o positivo. Recuerden que un delta G estándar de reacción, cuando da negativo es porque la reacción ocurre, y cuando da positivo es porque la reacción no ocurre. Bueno, eso sería todo por hoy. Como siempre, me pueden escribir al correo, ahí pueden hacer comentarios, pueden opinar, me pueden sugerir, me pueden preguntar y también, por supuesto, me pueden criticar. Todo es bienvenido. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.
Chao.